Bueno, comenzamos la clase de lípidos. Pertenece a la unidad 4 del programa. La vamos a encontrar junto con hormonas esteroideas. Sin embargo, este tema de hormonas esteroideas se encuentra en la clase de hormonas, que van a ver más adelante. Así que ahora nos centraremos en la clasificación de los lípidos y en algunas de sus propiedades. Bien, ¿qué son los lípidos? Es lo que normalmente nosotros llamamos grasas. Es un grupo heterogéneo de sustancias similares, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Algo que es muy importante es que no forman polímeros como hemos visto en el tema de glúcidos y de proteínas. Los glúcidos estaban formados por unidades estructurales, que eran los monosacáridos, y las proteínas formadas por aminoácidos. En este caso, no existe una unidad estructural, pero sí existe un compuesto que es común para todos ellos, que son los ácidos grasos. Cuando nos referimos a insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, para dar un ejemplo, uno no puede limpiar algo que está sucio con grasas con agua, sino que necesita otro tipo de líquido para poder disolver esas grasas. Por ejemplo, alcohol. Con alcohol es fácil desengrasar. Por eso, cuando decimos solubles en solventes orgánicos, podemos mencionar como ejemplo de solventes orgánicos el alcohol. Bien, esto es la regla que se sigue cuando queremos hablar de qué disuelve a qué. Si una sustancia es polar, se disuelve en solventes polares. Polares, por ejemplo, es el agua. El agua es un solvente polar. Y las sustancias apolares, como son los lípidos, se disuelven en solventes apolares, como por ejemplo el alcohol. ¿Cuál es la función biológica de los lípidos? Bueno, primero, forman parte de las membranas celulares. Nosotros lo hemos estudiado cuando hemos visto célula. La membrana de la célula está formada por una bicapa lipídica. Cuando hablamos de bicapa lipídica, son dos capas de lípidos. Esos lípidos son los fosfolípidos. Otra función de los lípidos es la reserva de energía dentro de unas células que se llaman adipocitos, que se encuentran en el tejido adiposo. Esas grasas se las llama grasas neutras. Como ya han estudiado, se encuentran también las vitaminas que son liposolubles, como la A, la D, la E, la K. Forman parte de hormonas esteroideas, que ya las van a estudiar, y los ácidos biliares, surfactante, mielina. Por ejemplo, la mielina es la que recubre a las células del tejido nervioso como un aislante. Bueno, con respecto a la clasificación, tenemos lípidos simples, lípidos complejos y hay lípidos que se asocian con otras compuestas. En realidad, los lípidos se pueden asociar con otros compuestos. Por ejemplo, con proteínas, con glúcidos, pero formar otros compuestos como los esteroles, como el colesterol, las vitaminas, como ya mencionamos. Bueno, en base a esta clasificación vamos a ir viendo uno por uno en esta clase. Bien, les dije recién que si bien no hay una unidad estructural, sí hay algo que tienen en común todos los lípidos y es la presencia de ácidos grasos. Son ácidos de tipo orgánico, ¿sí? Por eso acá, ácidos orgánicos monocarboxílicos. Mono es un prefijo que significa uno. Recuerden, esta es la función ácido. La vimos en las primeras clases, la repasamos allí. O sea que todos los ácidos grasos van a tener este grupo funcional. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Esto debido a la presencia de dobles enlaces. Los dobles enlaces, recuerden que forman los alquenos. Acá no vamos a encontrar el triple enlace, vamos a encontrar enlaces simples o enlaces dobles. Los que corresponden a enlaces simples son los saturados y los que tienen enlaces dobles son los insaturados. ¿Por qué? Porque le quedan al carbono uniones que no las puede compartir con nadie. Bueno, dentro de los insaturados tenemos los monoinsaturados, es decir, que tienen un solo doble enlace, y los
poliinsaturados. Poli significa muchos, es decir, tienen muchos dobles enlaces. Y esos dobles enlaces pueden estar conjugados o no conjugados. ¿Qué quiere decir? Conjugados es que no están uno al lado del otro, sino que están alternados. Y los no conjugados, hay uno en un carbón y un poco más allá hay otro, ya vamos a ver ejemplos. Bien, los ácidos grasos saturados, como les dije, tienen solamente enlaces simples. Acá tenemos una cadena carbonada con enlace simple. En este modelo se ha omitido los carbonos y los hidrógenos, pero cada vértice, cada uno de estos piquitos, representa a un carbono con su unión al hidrógeno, nada más que no se los ha escrito, pero sí se representa la función principal que cumple con la definición, que son ácidos orgánicos monocarboxílicos. Entonces, en esto vemos como si fuera una viborita, como una serpiente, ¿sí?, ondulada, que representa la cadena carbonada, y cada uno de esos vértices representa un carbono. Entonces podemos decir que este ácido graso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Y como no tiene dobles enlaces, es un ácido graso saturado. Los insaturados tienen los dobles enlaces. Acá tenemos un modelo donde ya aparecen los dobles enlaces. Se representan con rayitas dobles. Bien. Pueden estar así inclinaditos o pueden estar así derechos. A esto es lo que se le llama trans y a esto se los llama cis. En la naturaleza se los encuentra en forma cis, así como acostados. Mientras que la forma más estable son los trans. Esto es lo que uno normalmente escucha cuando dice las grasas trans. Cuando algún lípido se somete a cocción, se transforman estos enlaces tipo cis, horizontales, en enlaces trans. Y esto trae trastornos metabólicos que generan sustancias que son de tipo tóxicas para nuestro cuerpo. Por eso hay que evitar las grasas trans. Otra cosa que se suele escuchar habitualmente es decir de los omega. Omega 3, omega 6, omega 9, que son tan importantes en la alimentación. Entonces, ¿cómo surge esta nomenclatura? En realidad, tiene que ver con los dobles enlaces, tiene que ver con los ácidos grasos insaturados. Los omega, esta es la letra griega omega, se llaman así porque se cuenta el primer carbono donde aparece una doble insaturación desde el carbono más alejado de la función principal. Si esta es la función principal, el carbono más alejado es este que está acá, el último. Entonces comienzan a contarse desde ahí hacia la función principal. Entonces, este es el 1, este es el 2 y este que está marcado en verde con un asterisco es el carbono 3 más alejado de la función principal. Por lo tanto, eso es un omega 3. Si hubiera estado en un carbono 6, la primera insaturación, primer doble enlace, sería un omega 9. Y así tenemos 7, 9, 11, perdón, omega 6. Entonces, si está en el carbono 6, es un omega 6. Si está en el carbono 9, omega 9. O sea que en el caso de los omegas se cuenta desde el último hacia la función principal. El primero que tenga el doble enlace. Estos dobles enlaces que están, el que tenemos un doble enlace, uno simple, un doble enlace, uno simple, un doble enlace, uno simple, esos son los ácidos grasos conjugados. Ahora, si estuviera uno acá y otro más alejado, no alternados, eso es un ácido graso no conjugado. Bueno, entonces, ácidos grasos saturados cuando no tenemos ningún doble enlace en la cadena, y los ácidos grasos insaturados es aquel que al menos tiene un doble enlace, los cuales pueden estar en posición cis, que son horizontales, o en posición trans, que son inclinados. Bueno, entre las propiedades físicas podemos decir que son insolubles en agua, como dijimos al principio, solubles en solventes polares.
A temperatura ambiente los ácidos grasos insaturados son líquidos. A medida que tienen más insaturaciones, más líquidos son. Cuanto más saturados son más sólidos. Por ejemplo, las margarinas, las mantecas tienen ácidos grasos saturados, mientras que los aceites, como el aceite de cocina, oliva, cualquier aceite que se utilice, tiene ácidos grasos que son más que nada poliinsaturados. Como tienen funciones ácidos, son ácidos obviamente, pero son débiles y pueden formar jabones. ¿Sí? El jabón con el que uno se lava las manos, puede formarse de los ácidos grasos. También pueden oxidarse, por eso muchas veces las grasas tienen un sabor feo, desagradables, y se pueden hidrogenar, como en el caso de las margarinas. La margarina es distinta a la manteca. La margarina es un aceite vegetal que está hidrogenado. Bien, hay que tener en cuenta también que existen los ácidos grasos esenciales. Esta palabra esencial ya la hemos visto en los aminoácidos. Los aminoácidos habían de los 20, 8 que eran esenciales, es decir, que nosotros tenemos que incorporar en nuestra alimentación. Entonces, en los ácidos grasos existen dos ácidos grasos esenciales que son el linoleico y el ácido linoleico. Uno es un omega 6 y el otro es un omega 3. 18, ambos tienen 18, esto representa al número de carbonos que tiene la cadena, es decir, que tiene 18 átomos de carbono. Y este 2 que tiene aquí es la cantidad de insaturaciones que tiene. Tiene 2 doble enlaces, o sea, dos pares. Y acá este tiene 3 pares de enlaces, o sea, 3 dobles enlaces. Bueno, vamos a ver algo de propiedades químicas, ¿sí?, que tenemos aquí. Bueno, un ácido graso saturado se puede obtener por la hidrogenación de un ácido graso poliinsaturado. Al tener doble enlaces, es un ácido graso insaturado. Esto, si yo le agrego los hidrógenos que faltarían ahí para completar la cadena, en cada uno de los carbonos, obtenemos un ácido graso saturado. Aquí tenemos el ejemplo con los hidrógenos en rosado, que son los que ingresan y completan a la valencia del carbono, que es de 4. Otra cosa que puede sufrir un ácido graso es que se puede saponificar. Saponificar es cuando se forman los jabones. Eso no sucede en los dobles enlaces como ocurre en la hidrogenación, sino que ocurre con la función principal, que es el ácido. Si lo hago reaccionar con un hidróxido, como el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, este oxidrilo del hidróxido se va a combinar con el hidrógeno ácido para formar agua. Y este potasio se va a unir al oxígeno que queda solo una vez que salió el hidrógeno. Entonces se forma una sal. Recuerden que un ácido con una base forma una sal más agua. Y esto es un jabón. Antiguamente, o en realidad actualmente también se hace, el jabón se hace con grasa, lo cual se trata con algún álcali. Entonces se obtiene de esta manera un jabón. Y con eso podemos lavarnos las manos como estamos haciendo en este momento con el coronavirus, con más frecuencia de lo que hacemos normalmente. Bien, después otro fenómeno, otra propiedad química que tiene los ácidos grasos es la esterificación. Nosotros al principio del curso estudiamos los ésteres, en el cual se unía un ácido con un alcohol y formaba el enlace éster. Este oxidrilo del grupo alcohólico con este hidrógeno del grupo ácido forman agua. Entonces las dos moléculas se fusionan para formar un éster. Y este tipo de enlace lo vamos a ver mucho.
Lo que tenemos acá es el ejemplo de las estructuras desarrolladas y semidesarrolladas que tienen los ácidos grasos. Esta la les mostré en la diapositiva anterior. Esta era una fórmula semidesarrollada que hemos estado estudiando en la unidad introductoria. Se la representa así en zigzag para mostrar, sobre todo cuando hay dobles enlaces, y mostrar las insaturaciones. Es decir, que ustedes, si lo leen en algún libro, van a ver en realidad esta estructura y no esta, para explicar en el capítulo a lo referido a lípidos. Bien, vamos a los lípidos simples. Los lípidos simples son aquellos que tienen ácidos grasos en su estructura y un alcohol. El primero que vamos a ver de los ácidos, de los lípidos simples son los acilglicéridos. Los acilglicéridos derivan del glicerol. Si terminan en ol, son alcoholes. Estos acilglicéridos son los que se encuentran en el tejido adiposo y lo que se llaman, como les dije al principio, las grasas neutras. Este compuesto que tenemos acá es el glicerol. Tiene 3 grupos alcohólicos. Y recién vimos que si tratamos un alcohol con un ácido, obtenemos un éster. Bueno, aquí nosotros tenemos 3 grupos alcohólicos y cada uno puede reaccionar con un ácido y esterificarse. Entonces, aquí tenemos un enlace éster. Esta parte que dice R es la que representa al ácido graso. Esta parte es la del glicerol. Entonces, glicerol, ácido graso, enlace éster. Puede unirse a 1, a 2 y hasta 3, formando enlaces ésteres. Entonces esto se llama 1-monoacilglicerol, mono porque es un solo ácido graso. Puede ser 1,2-diacilglicerol, son 2 ácidos grasos, y los triacilglicerol, que tiene 3 ácidos grasos esterificando al alcohol, que es el glicerol. Entonces esto es lo que uno escucha de los triglicéridos, lo que uno mide en sangre para ver cómo estamos de las grasas. Entonces estos son los compuestos que encontramos en el tejido adiposo. Bien, otro de los lípidos simples, así como están los acilglicéridos, son las ceras. Las ceras también son ésteres, pero son de ácidos grasos de cadena larga, no como el glicerol, ácidos grasos de cadena larga esterificados con alcoholes alifáticos monovalentes. Es decir, son alcoholes, como les decía, diferentes al glicerol. Son alcoholes de cadena larga, lineales, ¿sí? Tienen un solo grupo alcohólico, es decir, que es como el caso del ejemplo que vimos, el que vimos aquí. Con este ácido forma el enlace éster, entonces se forma el cera. ¿Y las ceras qué son? Tan ampliamente distribuidas, son de protección, porque la cera de abeja forma la estructura de las colmenas. Nosotros tenemos cera en los oídos para proteger el pabellón auditivo. Las hojas y las frutas también tienen sobre su superficie una cubierta que repele el agua, que son ceras. Y esto es muy importante porque si no tuvieran esta protección, los vegetales y los frutos rápidamente entrarían en descomposición, más rápido de lo que pueden hacerlo. Las aves, sobre todo las aves marinas, como los animales marinos, tienen una cubierta de cera muy importante. En el caso de las aves, en sus plumas. El plancton es un microorganismo, una especie muy pequeña, que son ricos en cera y son el alimento de las ballenas y los mamíferos marinos, de muchos de los mamíferos marinos. Bien, ahora vamos a ir a los lípidos complejos. Acá no es solamente un alcohol y un ácido graso, sino que aparece otros elementos más. Es decir,
volviendo un poco más a nuestra clasificación, aquí nosotros dentro de los lípidos simples tenemos los aciglicéridos y las ceras. Ahora vamos a ver este punto, los complejos, donde vamos a ver, por ejemplo, los fosfolípidos, los glicolípidos. Bien, ahora volvemos. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos ustedes ya los conocen, lo vieron en las membranas plasmáticas. Poseen un ácido fosfórico. Los ácidos fosfóricos tienen fosfato y forman un enlace éster. El enlace éster se puede formar entre cualquier alcohol y un ácido. Y el ácido fosfórico es un ácido. Entonces tiene el mismo comportamiento que un ácido graso. Tenemos los glicerofosfolípidos. Glícero viene de glicerol, por lo tanto, el alcohol de base para que formen los enlaces éster es el glicerol. Acá tenemos el enlace éster a dos ácidos grasos. Este es un ácido graso que está saturado de cadena lineal. Carbonos tiene este fosfolípido, tiene 17, 18. Tenemos este carbono. Recuerden que este 16 representa la cantidad de veces que esto se repite y este extremo. Entonces acá hay 16, 17 y 18. En este caso, el ácido graso está insaturado. Tiene acá 1, acá hay 7, serían 8, 9, 10, 7 más que serían 17 y 18. Pero este se diferencia del primero porque tiene dobles enlaces. El tercer grupo alcohólico también forma un enlace éster con el ácido fosfórico. Para ser más preciso, ese enlace éster se llama en realidad fosfoéster. Fosfoéster, porque en lugar de ser un carbono es un fósforo. Esto que deben haber visto en biología, en la membrana plasmática, es la representación esquemática de un glicerofosfolípido, donde esta cabecita, que es la llamada polar, está formada por este extremo de la cadena. Y acá tenemos dos ácidos grasos formados por un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Esta es la parte apolar y esta es la parte polar. Acá tenemos un esquemita. Si nos vamos acá, esto es lo que es la línea vertical del gráfico que vamos a ver enseguida, y estos son los horizontales. Y acá tenemos el grupo fosfato. Entonces acá tenemos las dos horizontales, que son los dos ácidos grasos, y este fosfato que tiene lugar para seguirse uniendo a otras cosas. Esto que está acá, esta parte, puede formar ésteres o otro tipo de unión con otros elementos. Por ejemplo, con colina, con etanolamina, con serina, se unen a ellos para formar fosfolípidos más complejos. Bueno, en este dibujo lo que tenemos es representado las cardiolipinas. Las cardiolipinas se encuentran en las mitocondrias. Las mitocondrias son las organelas celulares, principalmente en la membrana mitocondrial interna. Y también están en las bacterias. Los cardiolípidos, como las cardiolipinas, son dos moléculas de ácido fosfatídico unido a una molécula de glicerol. ¿Qué es el ácido fosfatídico? Volvemos hacia atrás. El ácido fosfatídico es cuando tenemos el glicerol, dos ácidos grasos y el grupo fosfato. O sea, lo que tenemos acá es un ácido fosfatídico. Es decir, que son dos de estos ácidos unidos a glicerol. Entonces, este sería un ácido fosfatídico, este sería el otro fosfatídico, y esto es el glicerol. Dependiendo cuáles son los ácidos grasos que están unidos a estos ácidos fosfatídicos, son los tipos de cardiolípidos o cardiolipinas que vamos a obtener. Bueno, ahora vamos a otros lípidos complejos que son los esfingolípidos. Ya salimos del alcohol glicerol. Ahora lo que vamos a tener es otro alcohol que se llama esfingol o también llamado esfingosina. Y también se puede unir a ácidos grasos
o a otros elementos como vimos recién, etanolamina, colina, serina. Y se unen, pueden unirse al ácido fosfórico también. Bueno, esto que está acá es la representación de la molécula de esfingosina o esfingol. La ceramida, que la deben haber escuchado, la ceramida es el esfingol o esfingosina unida a un ácido graso y esto a su vez unido a un grupo fosfórico cuando se forma la esfingomilina. Entonces nosotros tenemos la ceramida que está formada por el esfingol con un ácido graso. Cuando a este grupo alcohólico que tenemos aquí se le une un grupo fosfato, se llama mielina y es lo que han estudiado o estudiarán en el sistema nervioso como la mielina que recubre los axones. Entonces recuerden que la ceramida es el esfingol unido a un ácido graso y tenemos los esfingofosfolípidos cuando tenemos un grupo fosfato o ácido fosfórico unido. Y acá también, como tiene esa capacidad, puede unirse a colina o a algún otro elemento o grupo funcional. Dentro de los esfingolípidos tenemos los glucoesfingolípidos, porque se pueden unir a glúcidos. Para ello tenemos los cerebrócidos y los gangliósidos. También existen los globósidos, pero son como derivados de los gangliósidos. Entonces, los cerebrócidos son efectivamente ceramida, porque recuerden que la ceramida era esfingol con un ácido graso, con una molécula de azúcar. Esos son los cerebrócidos. Es una molécula de ceramida unida con azúcar, con un solo monosacárido. Los gangliosos también es la ceramida unida a una cadena de hidratos de carbono, de monosacárido. Acá en los cerebrócidos es una sola y en las otras son varios. Bien, también están las lipoproteínas, que eso en realidad lo vamos a estudiar en el metabolismo de las lipoproteínas asociadas al transporte de los lípidos en sangre. Bien, y por último, las sustancias asociadas a lípidos que son los esteroles. El colesterol, por ejemplo. El colesterol es un derivado de esto que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Bueno, es una palabra bastante larga, pero ¿de dónde surge? Esta molécula que está acá se llama fenantreno. Como ven, son 3 anillos bencénicos unidos, que son insaturados. Fenantreno, eno, tiene dobles enlaces. Si nosotros lo hidrogenamos, completamos las insaturaciones con hidrógeno, tenemos esta molécula que ya no tiene insaturaciones. Entonces, a esto se lo llama perhidrofenantreno. Perhidrofenantreno. Per significa todo. Todo hidrogenado. Perhidro. Hidro viene de hidrógeno. Perhidrofenantreno. Bueno, y esto tenemos ABC. Se le adiciona a este ABC que parece una casita. Eso es un ciclopentano. El D es un ciclopentano. Por eso se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Esto es el esqueleto de todas las moléculas de esteroides, como el colesterol, que es el ejemplo que está acá, el ergosterol, que si nos comparamos son diferentes las moléculas. Esta tiene una insaturación más, esta es una cadena lateral que está insaturada. El ergosterol no es que sea la vitamina D, sino que es la precursora de la vitamina D. Existen muchos esteroles como las hormonas esteroideas, que es la testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol. Todas ellas son derivadas de este ciclopentano perhidrofenantreno. Y el colesterol es muy importante en nuestro organismo y ya lo han estudiado de las membranas celulares. Entonces, para no olvidar, vamos a volver a las primeras diapositivas para mostrar dentro de la clasificación
dividido esta clase. Entonces nosotros tenemos que los lípidos pueden ser simples, donde están los acilglicéridos y las ceras, los cuales son ésteres, los cuales en el caso de los acilglicéridos es glicerol, por ácidos grasos, y la cera es cualquier tipo de alcohol con un ácido graso. En los lípidos complejos tenemos también compuestos con glicerol, pero aparece ahora el ácido fosfórico para formar el ácido fosfatídico, que luego va a formar otros compuestos un poquito más complejos, pero todos dentro de esa misma familia. Y tenemos también los esfingolípidos, que en lugar de ser glicerol, el alcohol es esfingol, es otro alcohol. Y existen otros lípidos asociados, como los esteroles, que ya hemos mostrado el ejemplo del colesterol, los terpenos, las vitaminas y las hormonas esteroideas. Bueno, esto ha sido todo, así que bueno, espero que haya sido clara la explicación. Son distintos a los glúcidos y a las proteínas. Es un grupo, como se ve, más heterogéneo, pero que tienen en común estos ácidos grasos. O sea que toda la química relacionada a los lípidos es en base a los ácidos grasos. Muchas gracias.